Primero que nada, muy buenos días a todos. Vamos a ver el tema de rectas paralelas cortadas por una transversal. Ya sabemos nosotros, ¿verdad? Habíamos visto en la clase anterior que las rectas paralelas son aquellas que nunca se van a cortar, ¿cierto? Eh, y si estas rectas paralelas son cortadas por una transversal, que en este caso la transversal aquí sería esta que está aquí, que viene siendo la recta S, como se muestra en la siguiente figura, se forman 8 ángulos. Si los alcanzan a ver, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E, el ángulo F, G y H, ¿ok? De los cuales hay 4 ángulos agudos, fíjense bien, hay 4 ángulos agudos iguales entre sí y 4 ángulos obtusos iguales entre sí. ¿Ya los vieron? ¿Cuáles serían los ángulos agudos aquí? Los ángulos agudos son B, ¿verdad? D, ¿verdad? F y H. Vienen siendo los ángulos agudos. Y los ángulos obtusos, acuérdense que los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90, ¿verdad? Pero menos de 180. Que viene siendo el ángulo A, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo G. Esos son los ángulos que me dirían que serían obtusos, ¿ok? Hasta aquí espero que todo vaya marchando muy bien. Eh, que se clasifican de la siguiente manera en ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuáles son los ángulos opuestos por el vértice? Ya lo habíamos visto también en la clasificación que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Por ejemplo, el B y el D, el ángulo B y D, son opuestos por el vértice, al igual que A y C. Acá también en la parte de abajo tenemos el E y G y F y H, ¿verdad? Son opuestos por el vértice. Acuérdense también ustedes que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿verdad? Bueno. Vemos también los ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ¿verdad? Y ángulos correspondientes, ¿sí? Primero que nada, aquí vemos lo que es la transversal, ¿verdad? Una transversal es aquello que cruza o corta o atraviesa, así se le llama, eso es lo que quiere decir esa palabra, transversal. Bueno, vamos a nombrar, ¿verdad? Vamos a nombrar a todos los ángulos, primero a los ángulos internos. Los ángulos internos son aquellos ángulos que se encuentran entre las rectas paralelas, es decir, las que están aquí por dentro. ¿Cuáles serían esos ángulos internos? Pues sería el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F, ¿de acuerdo? Y los ángulos externos son los que se encuentran por fuera, ¿verdad? Por fuera de las paralelas. Aquí está, miren. Son aquellos ángulos que se encuentran por fuera de las rectas paralelas. Por ejemplo, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H, ¿de acuerdo? Esos serían los ángulos externos. Los ángulos alternos, alternos significa que está uno de un lado y el otro del otro lado. Alternos internos son aquellos ángulos que están en lados opuestos de la transversal. Fíjense bien lo que dice aquí, entre las paralelas. Por ejemplo, los ángulos C y E. Fíjense cómo aquí está C. Los dos son internos, ¿verdad? Tanto C como E son internos, pero uno está de un lado de la paralela y el otro está del otro lado, ¿verdad? No podemos decir que estos dos son alternos internos. Estos no, tienen otro nombre, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Otros ángulos alternos internos sería el D y el F, ¿de acuerdo? El D y el F son alternos internos, ¿ok? Bien. Vamos a continuar. En este caso, los ángulos alternos externos, ¿verdad? Son aquellos ángulos que están a lados opuestos de la transversal, pero están por fuera de las paralelas, ¿sí? Ya cuando vean el esquema nuevamente, ¿verdad? Los ángulos alternos externos, ¿verdad? Nosotros lo vamos a ver aquí, serían el B y el H y el A y el G, ¿verdad? Son externos, están por fuera y aparte están en lados opuestos de la transversal, ¿sí? Bien. Ángulos colaterales internos. Fíjense bien en esto. Ángulos colaterales internos. Son aquellos ángulos que se ubican en el mismo lado, ¿sí? Con respecto de la transversal. O sea, van a estar por el mismo lado de la transversal. Entre las paralelas. Por ejemplo, D y E y C y F. D y E. Este que está aquí, D y E.
y C y F. Esos son los ángulos colaterales internos. O sea, están en el mismo lado de la transversal. ¿De acuerdo? Y luego vienen los ángulos colaterales externos, que sería el A y H y el B y G. Miren, aquí está. ¿Sí? Ángulos colaterales externos. Son aquellos ángulos que se ubican en el mismo lado con respecto a la transversal, pero por fuera de las paralelas. ¿Ok? Después los ángulos correspondientes. Estamos nombrando todos los ángulos. Los ángulos correspondientes son aquellos ángulos que se ubican en el mismo lado, fíjense bien, en el mismo lado con respecto a la transversal, no adyacentes, pero va a ser uno externo y el otro interno. Por ejemplo, el D y el H, el A y el E, el B, el F y el C y el G. Vamos a nuestro esquema. Por ejemplo, aquí miren, a este ángulo que está por fuera, que es el ángulo B, le corresponde este ángulo F que está aquí y miden lo mismo, miden exactamente lo mismo, siempre van a ser iguales, los ángulos correspondientes van a ser iguales. Y este que está aquí, el ángulo C, le corresponde el ángulo G y también miden lo mismo, fíjense en la abertura, miren aquí y aquí también. Es como si pasáramos esta crucita hacia acá, hacia arriba, y pues a este le corresponde, a este le corresponde este, a este le corresponde este. Igual del otro lado de la transversal, a este el ángulo A le corresponde el ángulo E y al ángulo D le corresponde el ángulo H. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta No, aquí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, sí. les digo, esta información ya la deben ustedes de saber, únicamente estamos dando como un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Bien, ahora bien, cuando las rectas, ¿verdad? Cuando las rectas cortadas por una secante no son paralelas, como en este caso, fíjense en esta recta que está aquí, y la vamos a llamar aquí recta R1, y esta es recta R2. Tanto la recta R1 como la recta R2, si se fijan, no son paralelas, ¿verdad? No son paralelas. Y podemos decir, ¿verdad? Que son convergentes. ¿Qué significa que sean convergentes? Convergente significa que esas dos líneas en algún punto se van a cruzar. Si nosotros esta línea la continuamos hacia acá, hacia abajo, y esta hacia acá, hacia arriba, como va a llegar un punto en el que se van a cruzar. Entonces ya no serían rectas paralelas, ¿verdad? Esas serían las rectas convergentes. Y las rectas divergentes es cuando de un punto salen ambas, por ejemplo, esta que está aquí y esta que está aquí, si son, esta recta es CR1 y este es CR2, estas dos rectas serían rectas divergentes. Y ahorita pues no es el caso cuando es dárselas, ¿verdad? Porque pues no lo vamos a utilizar. Nada más para que vieran qué significa convergentes o qué significa converger, ¿sí? Bien. Si ustedes se fijan, también aquí se forman 8 ángulos, ¿verdad? 8 ángulos, pero podemos decir aquí nosotros, ¿verdad? Podemos decir aquí nosotros que no vamos a encontrar, por ejemplo, aquí lo mismo que en las rectas paralelas. Nomás lo único que vamos a saber aquí es de que los ángulos B y el C son iguales por ser opuestos por el vértice, ¿están de acuerdo? Y el ángulo A y el ángulo D también son opuestos por el vértice. Igual acá, el ángulo F y el ángulo G son iguales por ser opuestos por el vértice, al igual que el ángulo E y el ángulo H. ¿De acuerdo? Bien, pero de ahí, por ejemplo, no podemos decir que el ángulo B y el ángulo F pues son correspondientes, porque no corresponden, porque este tiene una medida y este tendría otra medida, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que son los ejercicios. Les voy a pedir que por favor le saquen de una vez captura de pantalla para que le vayan avanzando a sus apuntes. Sáquenle captura de pantalla a esa diapositiva, por favor. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Ya. Bueno, Ya. ok, sáquenle también captura de pantalla a esa otra diapositiva. Y de aquí en adelante, les voy a pedir que le saquen captura de pantalla cuando ya hayamos terminado el ejercicio para que también le saquen captura y ya para que vayan pasando sus apuntes, ¿ok? Ok, ¿ya está? Ya. Muy bien. Vamos a continuar, pues. Muy importante, dice, dos ángulos se llaman correspondientes si son colaterales,
no adyacentes. Ya habíamos dicho que era uno externo y el otro interno, ¿cierto? Los ángulos que son alternos internos son iguales. Los ángulos que son alternos externos también son iguales. Habíamos dicho también que los ángulos correspondientes son iguales y que los ángulos colaterales internos son suplementarios. ¿Qué dijimos que significaba suplementarios? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué quiere decir que sean suplementarios? ¿Cuándo decimos nosotros que dos ángulos son suplementarios? ¿Cuándo qué? Sus medidas deben de sumar 180 grados. Exactamente, muy bien. Muy bien, entonces quiere decir que los ángulos colaterales internos, si son suplementarios, quiere decir que la suma de ellos dos serían 180 grados, ¿verdad? Y los ángulos colaterales externos, pues también son suplementarios. Muy bien, vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos aquí el primer ejemplo. Dice en las siguientes figuras, encuentra el valor de todos los ángulos. Tenemos aquí el ángulo A. Bueno, vamos a... Aquí tenemos el ángulo A, que no sabemos cuánto mide. Sin embargo, aquí tenemos este otro ángulo, el ángulo, vamos a llamarle aquí, no tenemos, aquí tenemos al A, el B, el C, el D. Aquí le voy a llamar el ángulo E, F. A este le voy a llamar el ángulo G. Y a este le voy a llamar el ángulo H, ¿de acuerdo? Así. Entonces, ahí únicamente tenemos dos ángulos, que es el ángulo G, digamos, el ángulo G, que vale 82 grados. Y también conocemos el ángulo H en este caso, que también vale 82 grados, ¿cierto? Bien, ustedes solitos, díganme cuánto valdría el ángulo A. El ángulo A, ¿cuánto valdría? 98 grados. 98 grados. ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo con su compañero? Sí, 98 grados. ¿Por qué razón vale 98 grados? ¿Por qué el ángulo A vale 98 grados? porque el ángulo A y el G tendrían que sumar 180. Y para Exactamente. completar el 180, nada Muy más bien, faltan 90 grados. muy bien, exactamente, mija. ¿Verdad? Serían estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo G, son suplementarios, ¿cierto? Al igual que el ángulo G y el ángulo C también son suplementarios, entonces. El ángulo A y el ángulo C son ¿qué? Son opuestos por el vértice. Si son opuestos por el vértice, entonces el ángulo C, ¿cuánto vale? 98. 98. 98 grados también. Entonces aquí le voy a poner el ángulo C, vale 98 grados. El ángulo B, como es opuesto por el vértice con el ángulo G, entonces ¿cuánto valdría? 82 grados. 82 grados, muy bien. Allá terminamos en la parte de arriba, vamos acá en la parte de abajo con la otra con la otra recta paralela. En este caso sería el ángulo, tenemos el ángulo H, ya lo tenemos aquí. El ángulo E es opuesto por el vértice con el ángulo H, por lo tanto el ángulo E, ¿cuánto valdría? 82. 82 grados también, muy bien. Voy a poner acá el otro ángulo que sería el ángulo D. El ángulo D valdría 98. 98, ajá. Y finalmente el ángulo F, que también es opuesto por el vértice con el ángulo D, sería de 98 grados. Y listo. Ahí hemos terminado con este ejercicio que es un ejercicio realmente sencillito, ¿verdad? Bueno, vamos de lo sencillo a lo un poquito más complejo. En el ejercicio sí le sacaron captura, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Sí. Ok. Vamos con el ejercicio número 2. Nuevamente nos piden calcular los valores de los ángulos, ¿sí? En todo tenemos que calcular los valores de los ángulos, ¿sí? Hay ángulos que nosotros ya tenemos. Aquí también igual no tenemos especificado qué letra tenemos. Aquí tenemos A, tenemos B, C, D, E, F. A este le vamos a poner nuevamente otra vez G y a este le vamos a poner H, ¿de acuerdo?
Entonces, el ángulo, fíjense bien, el ángulo, digamos el ángulo G, bueno, el ángulo H, que es el que conocemos. El ángulo H es igual a 75 grados, que es el único que nos dan, ¿cierto? Bien. Nos dan también el ángulo G. El ángulo G dice que es igual a 10x más 6, ¿verdad? 10x más 6. Bien. La pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cómo podemos conocer el primero? ¿Cómo podemos conocer el valor de x? Hagan de cuenta que aquí tenemos una pequeña ecuacioncita, ecuación de primer grado con una incógnita. Como recuerdan que en los ejercicios anteriores también venían así, ¿verdad? Cuando venían los ángulos complementarios y venían en ecuaciones lineales. ¿Cómo sugieren ustedes que le podríamos hacer aquí para conocer el ángulo G? ¿Cómo son entre sí? ¿Cómo son entre sí el ángulo G y el ángulo H? ¿Cómo son? El ángulo G y el ángulo H, ¿cómo son? ¿Son ángulos qué? ¿Cómo se les llamaba hace ratito que vimos todos los nombres de los ángulos? ¿Ángulos qué? Alternos. Alternos, uno está de un lado de la transversal y otro está del otro lado. Y los dos son externos, ¿sí se fijan? ¿Y cómo eran los ángulos alternos externos? ¿Cómo son entre sí? ¿Iguales? Iguales, ¿verdad? Este ángulo que está aquí, el ángulo G, es igual al ángulo H. Entonces podemos decir que el ángulo H, o el ángulo G, mejor aquí lo voy a poner el ángulo G. El ángulo G, ¿sí? Es igual al ángulo H. ¿Sí entendieron los demás? Sí. ¿Sí? Este ángulo que está aquí, si se fijan, es un ángulo agudo. ¿Sí? Y acá también tenemos un ángulo agudo. Este es un ángulo agudo, ¿están de acuerdo? Mide menos de 90 grados. Y este también mide menos de 90 grados. Aquí le está diciendo aquí que vale 75. Entonces, siempre vamos a tener nosotros un valor de un ángulo agudo y el otro ángulo va a ser obtuso. ¿Va? Bien, ya también ustedes saben que el ángulo F, ya saben también cuánto va a valer. Automáticamente, si este vale 75, el ángulo F, ¿cuánto valdría? Ya saben también cuánto, ¿verdad? Bueno, si el ángulo G y el ángulo H, ¿verdad? Ya lo sabemos. ¿Cuánto vale el ángulo G, cuánto vale? 10x más 6. Entonces aquí lo vamos a poner en vez de esto. 10x más 6 grados. ¿Sí? Y esto va a ser igual al valor del ángulo H, que en este caso el valor del ángulo H es 75 grados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí vamos a pasar estos 6 grados que están sumando, los vamos a pasar para acá, restando. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería? 10x es igual a ¿qué? A 75 grados. ¿Qué más? Menos 6. 6 grados. Menos 6 grados. Muy bien. Entonces, nos quedaría que x es igual a 75 menos 6. ¿Cuánto les da? 69 grados. 69 grados. Y eso va a ser entre 10, ¿sale? Porque el 10 está multiplicando, ¿lo pasamos? Dividiendo. Dividiendo. Por lo tanto, 69 entre 10, ¿cuánto les da? 6.9 grados. 6.9 grados. Ese es el valor de x. Entonces, ahora sí, sustituyendo el valor de x, ¿verdad? Para sacar el valor del ángulo G, nos quedaría el ángulo G sería 10 por 6.9, ¿verdad? ¿Qué más? Más 6, ¿cierto? Sí. Y esto sería el ángulo G. 10 por 6.9 nos daría 69. Ajá. Más 6 serían
75. 75 grados. Ahí está ya, esta pequeña ecuacioncita está resuelta aquí, ¿verdad? Entonces el ángulo G vale 75. Ya cuando sabemos que, ya sabemos que son iguales, ¿verdad? Aunque tengamos esto, ya sabemos que esto va a ser igual a 75 grados, ¿sale? Entonces aquí nomás, si yo les pido sacar el valor de X, pues tienen que sacar el valor de X. Ya sea que lo saquen de esta forma como lo hicimos aquí, ¿verdad? O bien que lo saquen de aquí. Ya sabemos que este ángulo y este ángulo son iguales. Pues entonces podemos decir que 10X más 6 es igual a 75. También lo pueden sacar de esa otra forma. Bien, entonces vamos a sacar los otros ángulos. Si este ángulo H, bueno, vamos acá arriba. Si ya el ángulo G valió 75, que es este, entonces el ángulo A, ¿cuánto valdría? 105 grados. 105 grados. 105 grados, ¿verdad? 105 grados. ¿Sí? ¿Sí me expliqué en esa parte? Sí. 105 grados. Y luego el ángulo, en este Sí. caso el ángulo C. El ángulo C, aquí no va ángulo, perdón. Aquí no va este simbolito no va aquí. Ok. El ángulo C, ¿cuánto valdría? También valdría 105 grados, ¿verdad? 105 grados. Muy bien. Por ser opuesto por el vértice, ¿cierto? Sí. Con el A. ¿Y el ángulo B? 75. 75. Y luego ya terminamos acá arriba, vamos a la parte de abajo, sería el ángulo D. El ángulo D valdría, ¿cuánto nos faltaría aquí? ¿Va? Estos dos deben de medir 180 grados, entonces aquí ya sabemos que este va a medir 105, ¿cierto? 105. Ajá, 105. Muy bien, el ángulo E, como es opuesto por el vértice con H, sería 75 grados. 75 grados. Y finalmente el ángulo F valdría 105 grados. 105 grados. Muy bien. Ahora, si ustedes se fijan, hay 4 ángulos de 75. ¿Sí? Hay 4 ángulos de 75. Siempre vamos a encontrar esos ángulos de 75. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, ¿sí? Y 4. Acá está. El ángulo H, el ángulo G, el ángulo B y el ángulo E. Esos son los ángulos. Siempre vamos a encontrar 4 ángulos, ¿sí? 4 ángulos iguales. Y los otros, el ángulo D, que vale 105, el ángulo F, 105, el ángulo A, 105 y el ángulo C, 105. Vamos a encontrar siempre 4 y 4. ¿Estamos? Y si se fijan, son 4 obtusos y 4 agudos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. No. Ok. Bueno, vamos a continuar pues. ¿Ya le sacaron captura ahí? ¿Listo? Ya. Ok. Nos quedan menos de 9 minutitos, para terminar la primera sesión. Vamos con la número 3. Les decía que vamos a ir de lo más sencillito a lo más complejo. Pero es prácticamente lo mismo, muchachos, ¿sí? Bien, aquí está. Tenemos la recta R1, la recta R2, que son paralelas cortadas por una transversal. Y tenemos nuevamente 8 ángulos aquí formados, ¿va? Ya sabemos nosotros, ¿sí? Ya sabemos nosotros, muchas de las veces no les dan el ángulo, ¿sí? No les dan el ángulo, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que, ya ustedes van a decir, bueno, profe, pues este vale 60, pues este vale 120, ¿verdad? Así. Pero se trata de que usemos nosotros, utilicemos nosotros lo que conocemos como las ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones lineales. Entonces, si ustedes se fijan, hay 2 ángulos ahí que son correspondientes, ¿verdad? Podemos decir nosotros, ¿sí? ¿Cómo podemos, vaya, cómo en ese esquema que tenemos ahí, cómo podemos sacar los valores de X y de Y? ¿Alguna sugerencia? Sabemos ahí nosotros, fíjense bien, sabemos ahí nosotros que este ángulo que está aquí, vamos a llamarle, si este es N, M, aquí le vamos a llamar, a este le vamos a llamar O,
el ángulo O. Acá tenemos P, Q, aquí este le vamos a llamar S, ¿sí? Ahí tenemos nosotros el ángulo, nos falta este de aquí, le vamos a llamar O, este le vamos a llamar ¿qué? T, digamos T, ¿ok? El ángulo T es igual a 60 grados y el ángulo O es igual a 120 grados. Entonces, fíjense bien aquí. Este ángulo, el ángulo, nos falta todavía nombrar este ángulo, lo vamos a llamar el ángulo Z, digamos así. El ángulo Z, si se fijan que es, este ángulo que está aquí, es correspondiente con con el ángulo O. A este ángulo le corresponde este, como a N le corresponde Q. ¿Sí se fijan en eso? A este ángulo le corresponde este. Vuelvo a repetir. Entonces, si este ángulo le corresponde este, entonces estos dos ángulos son iguales. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bueno, entonces ahí Sí. lo vamos a poner. ¿Ah? Por ser correspondientes. Los ángulos Z y el ángulo O también son correspondientes ¿cuál y cuál? El ángulo ¿qué y qué? El ángulo S y ¿con cuál? ¿Con cuál ángulo es correspondiente el ángulo S? Con el T. ángulo T. Con el ángulo T. Ajá, muy bien. Entonces, si estos dos ángulos son correspondientes, quiere decir que son iguales, ¿verdad? Estos dos ángulos son iguales. Entonces, si son iguales, el ángulo Z es igual con el ángulo O. Y por otro lado, el ángulo S es igual con el ángulo T. ¿Sí me explico? O al revés, como quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Para encontrar las dos ecuaciones para poder encontrar los valores de X y de Y. Aquí lo que necesitamos es sacar los valores de X y de Y, muchachos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el ángulo Z? El ángulo Z vale 6X más 3Y igual a ¿qué? ¿Cuánto vale el ángulo O? 120 grados. 120 grados. Muy bien. Ahora, esa es la primera ecuación. Es la ecuación número 1. La ecuación número 2, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuánto vale el ángulo S? 12X menos 12X 3Y. menos 3Y. Ajá. ¿Qué más? ¿Igual a qué? A 60 grados. Igual a 60 grados. Ahí tenemos ya el sistema, ¿verdad? Que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Esto sí lo vieron en la secundaria? ¿O no? Sí. Estos temas de ecuaciones, ya nosotros ya no los alcanzamos a ver el semestre pasado, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a verlos ahorita aquí. Vamos a resolver ecuaciones. Entonces, bien, si ustedes se fijan aquí, en estas dos ecuaciones, lo que se trata es de eliminar una variable. ¿Sí se acuerdan de eso? Hay distintos métodos para la solución de un sistema de 2 por 2, así se le llama. Sistema, aquí lo voy a poner. Sistema 2 por 2. ¿Qué quiere decir sistema 2 por 2? Un sistema de 2 por 2 significa un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, X y Y. Es decir, que tenemos que sacar los valores de X y de Y. Bien. Y los métodos son también, son 5 métodos para poder sacar esos valores de X y de Y. ¿Cuáles son esos métodos? Pues los métodos son, el primero, el método de reducción o el método de eliminación, como quieran llamarlo. El segundo es el método de sustitución. El tercero es el método de igualación. El cuarto es la regla de Kramer o determinantes. Y el quinto método es de forma gráfica, el método gráfico, ¿vale? De las dos formas, de las 5 formas, los podemos resolver. Vamos a sacarlo primero por el método de eliminación. Aquí nosotros, la idea es eliminar una variable, ¿sí? Entonces vamos a eliminar una variable. ¿Cuál vamos a eliminar ahí? ¿Cuál vamos a eliminar, muchachos? ¿La Y? La Y. Automáticamente ya sabemos que la Y se puede eliminar aquí, ¿verdad? Porque es una positiva y una negativa. Para poderlas eliminar tenemos que encontrar
que los coeficientes sean iguales. Aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 3. Entonces, automáticamente estos se eliminan, ¿verdad? Y estas que están acá se suman. ¿Cuánto es 12 más 6? 18. 18, ¿qué? X. X. ¿Igual a qué? ¿Cuánto es 120 más 60? 180 grados. 180 grados. Y nosotros vamos a despejar de aquí la X. Por lo tanto, X es igual a 180 grados. ¿Entre qué? 18. Entre 18. Por lo tanto, estos 3 puntitos significa por lo tanto. Por lo tanto, X va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 180 entre 18? 10. 10. Muy bien, ya sacamos el valor de X. Ahora, una vez que encontremos el valor de X, lo vamos a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea en la ecuación 1, en la ecuación número 2, en la que ustedes quieran. Muy bien, sustituir X en ecuación número 1. Lo voy a sustituir yo en la ecuación número 1. Entonces nos quedaría 6, que es el valor de este que está aquí, 6, por el valor de X que sacamos, que es el valor de 10, más 3Y igual a 120 grados, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es 6 por 10? Serían 60. 60 grados, más 3Y igual a 120 grados. Despejamos. ¿Qué está haciendo el 60 acá? ¿Qué está haciendo? ¿Está? Sumando. ¿Pasa? Restando. Por lo tanto, 120 menos 60. 120 menos 60, ¿cuánto les da? 60. 60. Y Y, por lo tanto, Y va a ser igual a ¿qué? A 60 grados entre 3. Por lo tanto, Y, ¿cuánto vale? 20. 20 grados. Ahí encontramos ya los valores de